Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas a la tercera jornada del programa Semana de la Memoria y Derechos Humanos, Septiembre Vivo en la Memoria 2021, evento organizado colaborativamente entre la Escuela de Historia y Ciencias Sociales, Instituto de Ciencias de la Educación y la Dirección Museológica de la Universidad Austral de Chile. Una instancia de reflexión conceptual, metodológica, sobre los trabajos de la memoria e intercambio de experiencias de los sitios de memoria y conciencia desarrollados en los contextos latinoamericanos, nacionales y locales. En su propósito central, se apunta desde este programa promover una cultura de los derechos humanos basados en las memorias históricas, compartidas en ese pasado reciente, que permitan elevar la importancia de la discusión en torno a la memoria desde diferentes ámbitos de estudios y sus potenciales articulaciones interdisciplinarias, interregionales e intergeneracionales. Justamente hoy hemos llegado a la mitad del trayecto de esta auspiciosa actividad, que en ese recuento los invitamos a recordar que abrimos las jornadas el pasado lunes con el conversatorio inaugural Derechos Humanos y una nueva Constitución, un desafío vigente, el que contó con la participación de la profesora Romané Landaeta y también con la profesora Jimena Goiche. Luego, el día de ayer, martes 7, realizamos el foro mesa número 1, Sitios de la Memoria y Recepción Contemporánea, Diálogos Trasandinos, en el que participaron la doctora Vanessa Garbero y Eric Fuentes del sitio Ex Cárcel Pública de Valparaíso. Vanessa Garbero, la doctora Vanessa, desde la Universidad de Córdoba, Argentina. Y en el día de hoy daremos curso al foro mesa número 2, Derechos Humanos y Experiencias Comunitarias, Testimonio, Educación y Memoria, la que tiene por objetivo facilitar la problematización de las narrativas patrimoniales disponibles en los sitios de memoria, considerando el valor educativo del testimonio. Lo anterior sitúa la temática de los derechos humanos como un repertorio cultural y no natural, sino una construcción política de voluntad y compromiso de hombres, mujeres y otros que creen en la existencia y configuración permanente de un mínimo ético político para asegurar la convivencia pacífica basada en un bien común como es el nunca más. Antes de dar paso a la presentación de nuestra y nuestros invitados, saludamos a todas y todos los que nos acompañan tanto en la plataforma de Zoom, el Facebook Live de la Escuela de Historia y Ciencias Sociales, de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral y Museos Austral, quienes están transmitiendo de manera simultánea este evento y serán el puente de conexión con nuestras audiencias a través de sus preguntas, comentarios que surjan en el desarrollo de esta actividad. En la mesa foro número 2 de este programa contaremos con la presentación del doctor Luis Alegría, jefe de investigación del Museo Histórico Nacional, la profesora y doctora Beatriz Bittman, representante del sitio de memoria complejo penitenciario Ex Cárcel de Isla Teja, y el profesor Matías Capra, representante y parte del equipo, ¿cierto?, del Espacio para la Memoria La Perla de Córdoba, Argentina. En este orden, cada expositor y expositora tendrá 20 minutos para presentar sus reflexiones y al final de las 3 intervenciones daremos espacio para las preguntas y comentarios que puedan hacernos llegar desde las plataformas antes señaladas. Sobre nuestro primer expositor, Luis Alegría, de ascendencia de la etnia indígena, quien es doctor en estudios americanos, magíster en antropología y desarrollo, profesor de historia, geografía y educación cívica, quien ha realizado también funciones de coordinador en el área de educación del sitio de memoria Villa Grimaldi, jefe de educación y audiencias en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, y en la actualidad se desempeña como jefe de investigación en el Museo Histórico Nacional. Con esta breve presentación doy paso a Luis para que nos abra esta mesa de discusión. Bien, gracias Carolina y buenas tardes a todas, a todos quienes están presentes hoy día en esta actividad que me parece más
tremendamente importante, muy, muy relevante, además muy significativa esta semana de la memoria, ¿no? Y agradezco la invitación de Carolina para estar presente, ¿no es cierto?, en esta actividad. ¿Podré compartir pantalla, cierto, Carolina? Sí. Ya. Bueno, una presentación que quiero compartir con ustedes, un par de ideas, ¿no es cierto?, que un poco tienen que ver con la experiencia de trabajo, como se mencionó, en Villa Grimaldi, en el Museo de la Memoria, y si bien ahora en un museo más tradicional o clásico, como el Museo Histórico Nacional, no por ello, ¿no es cierto?, no sigue uno vinculado a estos temas, ¿no es cierto?, generando eh, eh, reflexión, discusión, ¿no es cierto?, en estos temas que me parece que siguen siendo tan importantes o relevantes. Entonces, una apuesta como en general, ¿no?, sobre los sitios de memoria, ¿no es cierto?, y algunos elementos que después podemos generar, ¿no es cierto?, o motivar a la discusión, ¿no? Entonces, una presentación que denomino Derecho Humano y Memoria, las disputas por las formas de representación, y veamos un poco, ¿no es cierto?, a qué me refiero con aquello. Lo que quiero decir ahí, y a lo que me refiero, ¿no es cierto?, es que de una u otra manera hay como tres grandes, ¿no es cierto?, formatos para aproximarse de una otra manera, ¿cierto?, en términos de representación a lo que fue, ¿no es cierto?, el periodo de los 70, 80, fundamentalmente para el caso chileno, puede ser 60, 70, 80, ¿no es cierto?, en otros países de América Latina, ¿no?, o Cono Sur. Pero es la idea, ¿no es cierto?, de cómo nos aproximamos, ¿no es cierto?, a este periodo de la historia reciente, o que en el caso nuestro, y probablemente varios de los que estamos acá, entendemos como historia reciente, quizás para la nueva generación, ¿no es cierto?, tiene poco de reciente, pero ¿no es cierto?, de esa manera entendemos un poco la idea. Entonces, hay, yo diría, tres grandes discursos y formas de representación, y esto me parece que es importante para después situarlo en el caso, ¿no es cierto?, de lo que podemos denominar sitios de memoria. Entonces, una primera, ¿no es cierto?, que es esta noción de guerra, ¿no?, esta idea, ¿no es cierto?, de que durante ese periodo, ¿no es cierto?, se libró una guerra, y que tiende entonces a entender, ¿no es cierto?, el contexto a partir de dos polos, dos bandos, ¿cierto?, fundamentalmente quienes aspiran o quienes configuran, ¿no es cierto?, esta forma de representación de la idea de la guerra, tiene mucho que ver con los perpetradores, ¿no es cierto?, con el bando de los perpetradores, o afines, ¿no es cierto?, a los perpetradores, que para ellos, ¿no es cierto?, esto fue una guerra y se marcó de esa manera, ¿no es cierto?, sus acciones de una u otra manera, ¿no es cierto?, estaban contextualizadas y legitimadas de alguna u otra manera, ¿cierto?, en el contexto de la guerra. Pero también, ¿no es cierto?, se da en el caso de algunas personas vinculadas a organizaciones armadas de izquierda, el caso quizás más emblemático, por eso está en paréntesis, es de Pepe Mujica, ¿no?, nuestro gran Pepe Mujica, ¿no es cierto?, pero como nadie es perfecto, ¿no es cierto?, Pepe Mujica, de hecho, tuvo muchos conflictos sobre todo al principio, después al final de su gobierno matizó un poco su idea, pero al principio, ¿cierto?, tuvo muchos problemas con organizaciones de derechos humanos, particularmente de familiares, porque efectivamente, ¿cierto?, él, como militante de Tupamaru, él, de una u otra manera, ¿no es cierto?, su representación sobre el periodo fue de una guerra, y en ese sentido él fue, ¿no es cierto?, en parte de esa guerra y derrotado dentro de esa guerra. Pero, ¿no es cierto?, él y un sector de Tupamaru aglutinó o construyó, ¿no es cierto?, un poco el discurso de la guerra interna, donde sin duda, ¿cierto?, eso implicaba que habían ciertos costos, ¿no?, asociados a la guerra. Pero como les digo, ¿cierto?, al final de su periodo ya matizó y de cierta forma, ¿cierto?, se sensibilizó a partir de los familiares que siempre, ¿no es cierto?, levantaron la voz de que en realidad, ¿no es cierto?, esto era una guerra, y que incluso, después uno podría decir que incluso aunque fuera, ¿no es cierto?, una guerra, temas como el derecho, ¿no es cierto?, internacional humanitario debieran respetarse, ¿no? Esa es otra discusión. Pero entonces esta lógica, ¿no es cierto?, de guerra interna, como una suerte de guerra civil, y que da a entender, ¿no es cierto?, que este es un conflicto armado entre dos grupos, ¿no es cierto?, que en cierta forma tienen equiparidad de fuerzas, ¿no? Y que parte de esa, ¿no es cierto?, guerra interna o civil se expresa por un contexto previo de crisis, ¿no? Ese es como el gran discurso, y eso de una u otra manera, y esto lo planteo porque esto creo yo, esta forma de representar, ¿no es cierto?, la historia reciente, en el caso de Chile en particular, que pensábamos o creímos, ¿no?, y aquí después podemos discutirlo, que había casi desaparecido, o que tenemos claro que es bien minoritaria y que casi había desaparecido, ¿no es cierto?, creo que vuelve a emerger, vuelve a aparecer, ¿no es cierto?, y está todavía ahí latente. Entonces me parece que es importante, ¿no es cierto?, no perder de vista que no porque no se exprese necesariamente en el espacio público con tanta fuerza,
¿no es cierto?, sigue estando ahí. Y creo que los últimos acontecimientos a propósito de la Convención Constitucional, ¿no es cierto?, si ustedes recordarán la polémica, ¿no es cierto?, del almirante Arancibia en la Comisión de Derechos Humanos, dan cuenta de aquello. Porque solo me quiero detener, solo hago el punto, porque no es que nadie, ¿no es cierto?, diga que él no puede estar en la Comisión de Derechos Humanos de esta Convención Constitucional. Puede estar, pero sin duda que un gesto clave, ¿no es cierto?, es que él reconozca las violaciones de derechos humanos durante la historia. O sea, y eso no ha estado, ¿no? Y eso es lo que hace, ¿no es cierto?, mucho más complejo todo, porque, ¿no es cierto?, de una u otra manera, ¿no es cierto?, asume esta lógica, ¿no es cierto?, de negación o negacionismo, que me parece como un punto importante. Bueno, y eso es un tema que se puede seguir discutiendo, pero a mi punto clave creo que tiene que ver con eso. Ahora, y esto, ¿no es cierto?, es justamente ese discurso levanta estas categorías de guerra antisubversiva, ¿no es cierto?, guerra sucia o guerra contrainsurgente, que están muy, ¿no es cierto?, en la boca de los perpetradores, y que está alineada, ¿no es cierto?, con esta doctrina de contrainsurgencia, ¿no es cierto?, francesa, que, ¿no es cierto?, que es exportada del norte de África, ¿no es cierto?, después a América Latina, sin duda. Eso hay un registro ahí importante, ¿no es cierto?, de esas lógicas. Y que hace complejo, además, porque es una guerra, ¿no es cierto?, contrainsurgente, antisubversiva, que tiene esas complejidades. Y que a partir de eso, ¿no es cierto?, viene toda esta premisa de que lo que se cometieron, ¿no es cierto?, en el caso chileno, para centrarnos en el caso de Chile, ¿no es cierto?, lo que se cometieron fueron excesos, errores, ¿no es cierto?, y son casos particulares, ¿no? Y hay una imagen ahí de Manuel Contreras, los principales perpetradores, porque que creo que estamos hablando de la última entrevista que él da, ¿no es cierto?, en la televisión chilena, y donde él hasta el final, ¿no es cierto?, niega entonces violaciones de derechos humanos, ¿no es cierto?, y por eso la figura emblemática como del negacionismo, ¿no?, de él y varios más que en definitiva, ¿cierto?, niegan y en tanto perpetradores, quiero decirlo muy claramente, no piden perdón de sus actos. Quiero decirlo que sí hay perpetradores que han pedido perdón, ¿no? Sí hay perpetradores que se han reunido con la familia y que sí han hecho el gesto, ¿no es cierto?, de pedir perdón, porque en estricto rigor es eso, ¿no?, el perdón lo pide el perpetrador. Ya. Esa primera, ¿no es cierto?, forma de representación. La segunda, quizás la que más, ¿no es cierto?, una de las que más fuerte está, es la del terrorismo de Estado, ¿no es cierto? Y hay una definición de terrorismo de Estado que hace la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia. Carolina, cuando habló de los sitios de memoria y los sitios de conciencia, y esa noción de sitios de conciencia viene, ¿no es cierto?, de esta coalición internacional, que es tremendamente importante y que ha hecho un aporte muy importante a los sitios de memoria también en términos del trabajo pedagógico y el trabajo, ¿no es cierto?, de resignificación de los sitios, ¿no? Y entiende el terrorismo de Estado que es un régimen de dominación política sustentado en la diseminación del terror en el conjunto social. Se caracteriza por una política represiva criminal de carácter sistemático y masivo implementada por las propias estructuras estatales. Y este sería entonces, podemos entenderlo de esta manera, ¿cierto?, cómo se entiende mayoritariamente en Chile, diría yo, ¿no es cierto?, los sucesos, ¿no es cierto?, durante la última dictadura, y que dan cuenta, ¿no es cierto?, de estas violaciones de derechos humanos, ¿no? Que me parece que un dato que todos manejamos relativamente, ¿no es cierto?, en ese sentido. Ahora, ¿qué es importante de esto? ¿No es cierto?, que aquí, ¿no es cierto?, cuando se habla de este terrorismo de Estado, ¿no es cierto?, se hace una caracterización de las víctimas, pero claro, ya no se dividen en centrales o accesorias. Esto es un tema bien importante. Bueno, hace una semana estuvimos, ¿no es cierto?, en un curso de historia de los museos y justamente, ¿cierto?, compartimos con dos personas las que están aquí y salió parte de esta discusión, ¿no es cierto?, importante, cómo en el ámbito de la transición, en un inicio, efectivamente, ¿cierto?, se hizo esta distinción entre víctimas, ¿no es cierto?, de primer nivel o segundo nivel, o víctimas emblemáticas, por ejemplo, ¿no?, o víctimas más importantes, particularmente el caso de detenidos desaparecidos, asesinados durante la dictadura, respecto de quienes, ¿no es cierto?, habían vivido su prisión política y tortura, ¿no? Pero que un poco la lógica del terrorismo de Estado también ahí va a ser importante porque la transición se articuló un poco, ¿no es cierto?, sobre esa base de una distinción de las víctimas, ¿no? Y cosa que se ha ido poco a poco diluyendo, ¿no?, cada vez más. Y aquí hay una, ¿no es cierto?, de la revista Análisis del año 88, un documento justamente de la DINA que hablaba de, en primer lugar, ¿no es cierto?, el objetivo fue detener el terrorismo, después se seleccionaron posibles extremistas y más tarde fueron aquellos que podían convertirse en extremistas. Entonces, como también, ¿no es cierto?, estas lógicas de terrorismo de Estado, ¿no es cierto?, fueron implementando al conjunto de la población, ¿no? Lo que sí está claro, ¿no es cierto?, y yo creo que hoy día que hay una estrategia previa de planificar, ¿no es cierto?, que una discusión interesante, no es una reacción a la radicalización de izquierda. De hecho, la radicalización de izquierda es una respuesta al terrorismo de Estado, ¿no? Y hay discusiones que pueden ser
relevante o interesante en el análisis. Pero también está una tercera categoría o una tercera forma de representación que es la de genocidio y que me parece interesante traer a colación hoy día esta, ¿no es cierto?, tercera noción de genocidio porque, bueno, porque en el caso argentino, por ejemplo, se ha implementado esta noción, incluso Argentina ratifica la Convención contra el Genocidio, por tanto es posible, ¿no es cierto?, llevar a los perpetradores, ¿no es cierto?, bajo la figura de genocidio, cosa que en Chile, en el caso de los juicios, no se ha podido hacer. Bueno, Rafael Lemkin, un abogado judío, ¿no es cierto?, a propósito de los delitos ocurridos en la Primera Guerra Mundial. O sea, él ve, ¿no es cierto?, en la Primera Guerra Mundial algunos delitos y a partir de eso muestra una preocupación respecto de ciertos delitos, ¿no es cierto?, que son de carácter colectivo, ¿no? Y por eso esta alerta a la comunidad internacional sobre la necesidad de tipificar como delito contra el derecho de gente conductas que componen un peligro interestatal, o sea, entre Estados, ya sea dentro del Estado, fundamentalmente, ¿cierto?, y donde la voluntad del autor tiene no solamente perjudicar al individuo, sino, ¿no es cierto?, en primer lugar, a perjudicar la colectividad a la cual pertenece. Esto me parece interesante y en Argentina se ha implementado, ¿no es cierto?, entonces la noción de genocidio, entendiendo que, ¿no es cierto?, la lógica de genocidio se realizó porque fue una lógica de implementación contra un sector de la sociedad, ¿no?, un sector político de la sociedad, un grupo político de la sociedad. Porque no era a todos, sino que, ¿no es cierto?, a cierto sector, que en este caso, ¿cierto?, estamos hablando de militantes de izquierda, simpatizantes de izquierda o simpatizantes o militantes, ¿no es cierto?, del gobierno de la Unión Popular, que fue en un primer momento y después, ¿no es cierto?, eso gira, ¿no es cierto?, o cambia hacia todo aquel que fuera opositor a la dictadura, ¿no? Que fue una experiencia, yo creo, ¿no?, debiera ser una experiencia de aprendizaje bien importante, me imagino, para partidos como la democracia cristiana, ¿no?, como que en un principio, ¿no es cierto?, no fueron objetos de represión, algunos sí, pero la mayoría no, y después, ¿no es cierto?, en definitiva, sí, ¿no es cierto?, pasaron a ser parte también de los enemigos. Bueno, aquí hay dos autores, Duhalde, ¿no es cierto?, un historiador, y Feldstein, que es un sociólogo, quienes plantean esta idea, ¿no es cierto?, de genocidio, y que hacen la aplicación de la lógica de genocidio, que es una lógica jurídica, ¿no?, de una perspectiva más sociológica. Lo de Daniel Feldstein es espectacular, en esa aplicabilidad, ¿no es cierto?, de la categoría genocidio, que es, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la justicia, lo aplican, ¿no es cierto?, a lo que él denomina las prácticas sociales genocidas, ¿no? Y se puede hacer, ¿no es cierto?, una relectura de la historia de Latinoamérica a partir de estas prácticas genocidas, ¿no? Entonces, como lo entiende como un proyecto global donde el ejercicio del terror y su difusión en el conjunto social es un elemento constituyente y fundamental de la práctica, ¿no? Y esto es importante porque lo que se busca aquí, ¿no es cierto?, es un proyecto de reorganización social y nacional, ¿no es cierto? Para esa reorganización social y nacional, las violaciones de derechos humanos, en cierta forma, ¿no es cierto?, se constituyeron en un centro, ¿no? Por tanto, no son un exceso, ¿no es cierto?, sino que son constitutivas, ¿no es cierto?, de ese periodo. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con la dictadura militar? Que, ¿no es cierto?, es interesante, esta dictadura militar no busca la militarización de la sociedad, que quizás en los primeros años fue mucho de eso, fue mucho de incorporar ciertos elementos y principios propios de los militares, ¿no es cierto?, la disciplina escolar, el corte de pelo, si ustedes recuerdan que hay varios trabajos que hablan del corte de pelo, ¿no es cierto?, mujeres con falda, ¿no? Pero que más que, ¿no es cierto?, reconfigurar la sociedad desde esa perspectiva, creo que es interesante, ¿no es cierto?, pensar en que lo que se buscó fue desarticular, ¿no es cierto?, la sociedad. Y por eso quizás, ¿no es cierto?, la permanencia de la dictadura y por eso quizás también parte de sus efectos, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy son tan relevantes, ¿no? Lo que se buscaba esta destrucción y reformulación de las relaciones sociales, ¿no? Y creo que una cuestión interesante es pensar, ¿no es cierto?, que esa rearticulación tiene como un eje el tema de la tortura, la delación, o sea, el quiebre de la solidaridad, y ahí emerge, ¿no es cierto?, el individualismo, que es justamente, ¿no es cierto?, esperamos que, ¿no es cierto?, este nuevo ciclo tiene mucho que ver con esto, ¿no? Ya. ¿Esto cómo afecta el campo? De lo que yo lo voy a plantear de esta manera, desde donde, ¿no es cierto?, trabajo fuertemente, que es el campo del patrimonio cultural, ¿no? Esta forma de representación, particularmente la de terrorismo de Estado y la de genocidio, ¿no es cierto?, chocan con, ¿no es cierto?, la configuración clásica del campo del patrimonio cultural. ¿En qué sentido? La denominación de guerra, ¿no es cierto?, claro, los vencedores, ¿no es cierto?, cuentan la historia desde ahí, y aquí hay ejemplos, ¿no es cierto?, de monumentos bélicos
y que son los estados triunfadores, ¿no es cierto? Estos estados, ¿no es cierto?, triunfadores los que cuentan la historia. Entonces, con la categoría de derecho humano y de memoria, una de las cuestiones interesantes que aparece, ¿no es cierto?, en el siglo XX es que se abre justamente, ¿no es cierto?, ese campo, ¿no es cierto?, este campo de la representación, donde ahora las víctimas también pueden contar, ¿no es cierto?, la historia. Creo que ahí la noción de derecho humano, ¿no es cierto?, es interesante como paradigma, ¿no? Cómo, ¿no es cierto?, uno de los países más civilizados de Europa, entre comillas, ¿no es cierto?, implementa justamente también esa lógica racionalizada, pero ahora, ¿no es cierto?, en contra de un conjunto, un grupo de la población, ¿no? Que, ¿no es cierto?, en un principio fueron, ¿no es cierto?, eh, todo lo que era la disidencia de izquierda o los partidos de izquierda, ¿no es cierto?, después los partidos de centro, hasta los partidos liberales, ¿no es cierto?, y también incorporaron el criterio, ¿no es cierto?, de raza, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Que no solo fueron, ¿no es cierto?, el pueblo judío el más perseguido, pero también hay que recordar en el caso, ¿cierto?, de los anti-roman, que son los gitanos, y también, ¿no es cierto?, por las orientaciones sexuales, ¿no? Entonces, es interesante pensarlo desde esa perspectiva, como dice Jaume París, como esta regulación biológica que se buscó. Y de ahí emerge este paradigma de los derechos humanos y todo lo que será la educación en derechos humanos, ¿no? Y aquí hay una cita de UNESCO de este conjunto de actividades, ¿no es cierto?, que van configurando esta idea de la educación en derechos humanos que se ha avanzado bastante en el último tiempo, ¿no? Y que son elementos claves para pensar los sitios. Y el otro eje tiene que ver con la memoria, ¿no es cierto? Creo que yo, particularmente, esta idea de memoria como memoria histórica, que la Unión Europea tiene un programa particularmente asociado al tema del Holocausto, ¿no es cierto? Desde ahí trabajan temas de memoria y que dan cuenta, ¿no es cierto?, de cómo, ¿no es cierto?, de una u otra manera hay un ámbito importante vinculado a la conmemoración, ¿no es cierto?, lugares, textos, objetos, símbolos que son significativos, ¿no es cierto?, para trabajar temas de memoria y que se centran en este caso en el tema del Holocausto. Y de ahí viene esta idea de la pedagogía de la memoria, cómo se utiliza, ¿no es cierto?, la memoria, ¿no?, los testimonios, ¿cierto?, configurados por ella, particularmente de hechos traumáticos. Hay un video, pero no lo alcanzamos a ver, pero los dejo invitados. Mencionar, cuando estuvimos en el Museo de la Memoria se hicieron un trabajo llamado Tu Memorial, se hicieron unos videos, ¿no es cierto?, de rescate de memoria local, y hay una experiencia ahí bien interesante, y pueden verlos también en YouTube, como Tu Memorial, ahí pueden encontrar alguna información. Y aquí es interesante cómo se vincula memoria, ciudadanía y derechos humanos, ¿no? Esto me parece que igual es importante, que el tema de la memoria, ¿cierto?, se vincula con el tema de la ciudadanía, pero me parece que lo que plantea este antropólogo mexicano, Monsiváis, ¿no es cierto?, es bien importante, porque los discursos de memoria, ¿no es cierto?, no todos los discursos de memoria promueven, ¿no es cierto?, derechos humanos. Eso es lo que quiero plantear, ¿no? No todas, ¿no es cierto?, las articulaciones de memoria. Entonces, cuando los intereses buscan consolidar relaciones de dominación, las políticas de memoria redundan en discursos que buscan legitimar o disputar la imposición de unos intereses sobre otros, ¿no? Por otra parte, cuando las políticas de memoria se asocian con acciones que buscan promover la no dominación, adoptan la forma de discursos que promueven y vigilan la legitimidad de las reglas que otorgan iguales garantías y prerrogativas a cada persona. Y esto es bien interesante, ¿no? Para darle una vuelta. Ya, me tengo que apurar. Entonces, Katherine Hayes, que ha trabajado, tiene un texto, ¿no es cierto?, sobre la conmemoración, plantea que justamente estas políticas de conmemoración, ¿no es cierto?, no solo se anclan en el pasado, pero son interesantes porque promueven, ¿no es cierto?, cambio y transformación hacia el futuro, ¿no? ¿No es cierto?, movilizan el presente. Me parece que es importante considerar, ¿no? Y nuevamente, también Piaget, ¿no es cierto?, didacta barcelonés, habla justamente de esta idea de la memoria como un elemento importante en términos de la pedagogía de la memoria. Y aquí, como hay un tránsito de los lugares a sitios de memoria, ¿no? Como, ¿no es cierto?, los lugares, bueno, está lo de Pierre Nora, ¿no es cierto?, de los lugares de memoria. Creo yo que un texto bien interesante que nos permite ver la complejidad cuando hablamos de los, ¿no es cierto?, lugares de memoria, pero con el énfasis que aquí planteamos de cómo se transita de lugar a sitio de memoria, ¿no? Y, bueno, él plantea que pertenecen a tres reinos, son materiales, simbólicos y funcionales, ¿no? Y algo de eso vamos a ver en algunos ejemplos. Macarena Silva y María Fernanda Rojas realizaron una tesis de arquitectura donde configuran una tipología que yo llamaría topografía del terror, como la topografía del terror que está en Berlín, ¿no es cierto? Y que hace una tipología de los distintos lugares que fueron utilizados como, ¿no es cierto?, lugares donde se perpetraron violaciones de derechos humanos, ¿no?
Y ahí están algunos de esos ejemplos: lugares secretos de detención, lugares de detención donde se aplicaba tortura, campamentos, recintos de detenidos. Es interesante que uno pueda revisar esa categoría, porque después esto creo que tiene efecto importante sobre los procesos de memorialización, ¿no? Cómo se construyen procesos de memoria a partir de esas tipologías. Y el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, ¿no?, hizo un trabajo tremendamente importante. Lamentablemente, como ustedes saben, Mercosur, ¿no es cierto?, se debilitó a partir de los sucesos en Brasil, el cambio de gobierno en Brasil, el cambio de gobierno, ¿no es cierto?, en Argentina, que eran los dos países que llevaban adelante esto. Esperemos que en el futuro vuelva a reemerger en Mercosur, y este Instituto de Políticas Públicas fue muy importante y hizo una definición de un sitio de memoria, ¿no? Y esto lo hizo en conjunto con los sitios de memoria. Estaba en Villa Grimaldi cuando se acordaron estos elementos de cómo trabajar sobre los sitios de memoria. Todos aquellos lugares donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, o donde se resistieron o enfrentaron esas violaciones, o que por algún motivo las víctimas, sus familiares o las comunidades los asocian con esos acontecimientos, y que son utilizados para recuperar, repensar y transmitir procesos traumáticos, y o para homenajear y reparar a las víctimas. Entonces me parece una definición muy precisa de sitio de memoria. Y ahora alguna idea, ¿no es cierto? Macarena Silva, ¿no es cierto?, trabajan también esta idea de tipología sobre lo que podemos entender como el ocultamiento, ¿no? Entonces, porque esa es la complejidad, ¿no es cierto? En el caso de América Latina, particularmente Chile, ¿no es cierto?, los perpetradores ocultaron hicieron acciones de ocultar, ¿no es cierto?, sus actos, ¿no? Y hay lógicas de ese tipo. Entonces aquí algunos ejemplos de categoría, y algunos ejemplos, por ejemplo, una imagen de una foto de Villa Grimaldi, ¿no es cierto? Un minuto, ya. De Villa Grimaldi, es una fotografía de 1994, el Día de los Derechos Humanos. Por primera vez la población puede ingresar, ¿no es cierto?, al sitio, y ahí se ve la destrucción, porque está la base, ¿no es cierto?, donde estaba la casona, se destruyó. Ahí está la idea de la demolición. O la idea del ocultamiento, ¿no es cierto?, Londres 38, que ¿no es cierto?, cambió el nombre por Londres 40, un Día del Patrimonio en Londres 38, ¿no? Tipos de sitios de memoria, los memoriales, ¿no? Aquí son ejemplos de Santiago. Estoy en Santiago, ¿no es cierto?, y por eso lo hago desde Santiago, pero me imagino que después muchos de ustedes pueden hablar desde los otros lugares que en regiones también tienen un trabajo bien interesante. Y aquí, ¿no es cierto?, el caso emblemático de los, ¿no es cierto?, profesores de Goyado, ¿no es cierto?, en Providencia, donde estaba la escuela latinoamericana, y después en Quilicura, donde fueron sus cuerpos encontrados, ¿no? Algunos otros ejemplos: el Cementerio General Recoleta, que es uno de los más emblemáticos en la lista de nombres; el Patio 29 también en el cementerio; el Puente Bulnes, que es uno de los primeros con las imágenes de detenidos desaparecidos, ¿no es cierto? Plaza Lincoln Berrío, aquí en la Municipalidad de Santiago, se le hizo un homenaje hace poco a Lincoln Berrío, militante comunista, lo toman detenido desde la calle, detenido desaparecido hoy día, ¿no es cierto? Y placa Leonardo 116 también en la Alameda de Santiago. Sitios de memoria como la ex clínica Santa Lucía, ¿no?, que fuese la Comisión de Derechos Humanos; bueno, Londres 38, que hemos visto, Casa José Domingo Caña, el Estadio Nacional, Memorial Paine, 34 Álamos, Villa Grimaldi. Entonces, que se han ido abriendo, ¿no es cierto?, de manera importante en el último tiempo, asociado al movimiento social de la memoria, que es como clave. Y unas imágenes de Villa Grimaldi, con esto cierro, que dan cuenta, ¿no es cierto?, de este proceso de memorialización, de recuperación de la memoria, ¿no es cierto?, y que la memoria se recupera, pero además se reconstruye, ¿no?, se resignifica. Y qué interesante Villa Grimaldi, porque además, por sus características o condiciones, ¿no es cierto?, tiene múltiples memoriales en su interior, ¿no?, que dan cuenta también de estas dimensiones. Yo pensaba un poco, ¿no es cierto?, en esa idea, cómo incluso Villa Grimaldi tiene este tema interesante, ¿no es cierto?, que tiene un jardín de rosas que recuerdan, ¿no es cierto?, y un homenaje a las mujeres asesinadas durante la dictadura militar, ¿no es cierto?, pero también tiene la reconstrucción, por cierto, de una celda, ¿no?, que habla mucho más de la parte más dura, ¿no es cierto?, cruda, casi como del terrorismo de Estado, pero también hay parte de los rieles, ¿no?, con los que se amarraban los cuerpos de los detenidos desaparecidos, y que habla mucho del genocidio. Entonces uno podría, en Villa Grimaldi, como al menos, ¿cierto?, hablar de terrorismo de Estado, genocidio. Entonces va a ser interesante cómo hay distintas formas de representación en ese caso, dos posibles, porque la tercera de los perpetradores, por cierto, que no es posible, pero que yo creo que dan cuenta de que están presentes, ¿no?, en el escenario nacional. Eso, lo dejo hasta acá, y después podemos seguir conversando, discutiendo el tema. Muchas gracias, Luis, por tu exposición.
La idea, ¿cierto?, de que partiéramos con esta reflexión desde el marco epistemológico también constituye, ¿cierto?, una mirada fresca, por decirlo de alguna manera, desde muchas experiencias que han ido construyendo ese campo, entendiendo que las disciplinas, ¿cierto?, no podrían hacerlo si es que no existe ese movimiento social que mencionaba Luis y que de alguna forma han dado nombre a todas esas referencias que estamos seguros sirven para tanto el mundo docente que nos está mirando, como así también los estudiantes que se encuentran interesados en estas temáticas, tanto a manera, ¿cierto?, regional latinoamericana, pero también en el marco de lo local, ¿no? Y en ese sentido se ajusta hacia a quien vamos a presentar ahora como nuestra segunda expositora. Ella es Beatriz Birdman, quien es profesora de Estado en castellano y alemán por la Universidad de Chile, magíster Artium y doctora en filosofía por la Universidad de Marburg, Alemania. En 1986, siendo profesora del Instituto Alemán de Valdivia, fue detenida por agentes del Estado, permaneciendo como presa política en la cárcel de Isla Teja hasta septiembre de 1987, cuando debió salir al exilio en Alemania. Entre 1990 y el año 2007 estuvo a cargo del Centro de Documentación y las Publicaciones Institucionales de Sintras, Centro de Salud Mental y Derechos Humanos en Santiago. Además, es autora del libro Memorias de Prisión Política en Valdivia, 1973-1991, publicado en el año 2019, una publicación que es parte, ¿cierto?, de la agrupación de expresos políticos y familiares de Valdivia. Bienvenida, Beatriz. Muchas gracias, Carolina, y buenas tardes a todas y todos. Yo quisiera acercarme a los tres conceptos que no necesito No necesito el PowerPoint, no, de momento bueno, no. Ya. No, quiero acercarme primero desde la experiencia personal a los tres conceptos que están en el título de este conversatorio: testimonio, educación y memoria, o testimonio, memoria, educación. Y quiero partir con una cita de la escritora española Rosa Montero, que encontré en su novela El peso del corazón. Ella dice: porque el cerebro humano es un mago, un prestidigitador, un narrador incontinente que reescribe de forma constante la realidad, que nos la traduce y la reinventa. Creo que ella con esas palabras poéticas constata lo que de alguna manera todos los que hemos trabajado en relación a la memoria o que han trabajado desde hace años, no solo en Chile, sino en otros países, han debido constatar. Y es que la historia individual tergiversa, silencia, resalta, reinterpreta. Es decir, podríamos decir que no es confiable. Y los testimonios son memoria individual. Y quienes han buscado construir relatos a partir de los testimonios, bueno, se han encontrado con estas dificultades. A propósito, una experiencia personal, la primera que yo tuve en relación a esto, fue hace algunos años atrás, cuando una amiga en Santiago me solicitó ayuda para hacer un libro sobre su hermano. Él había sido combatiente internacionalista en Nicaragua y El Salvador, y cayó en El Salvador en el año 1988. Entonces ella quería rescatar su historia, que es muy poco conocida en Chile, la historia de los combatientes internacionalistas. Bueno, eso solo era posible a partir de los testimonios de sus propios compañeros, o sea, no había otros documentos. Entonces, ella
hizo algunas grabaciones, yo hice otras con testimonios de los que estaban dispuestos a hacer esos recuerdos. Bueno, y ella constató que había diferencias, que había contradicciones, cosas que no coincidían. Entonces ella en una oportunidad me dijo, no, lo que hizo este compañero no, este compañero miente. A mí me sonó terriblemente duro, pero yo no los conocía mayormente, entonces tampoco pude responder a eso. Posteriormente, cuando yo misma comencé a trabajar en el libro sobre la prisión política en Valdivia, conversando con las compañeras con las que yo había compartido la celda entre el 86 y 87, fuimos 3 prisioneras políticas en ese tiempo, me di cuenta que había cosas que recordábamos de manera diferente. Los espacios, yo misma no me acordaba exactamente. Cuando visité la cárcel, me sorprendí de que algunos espacios eran distintos a como yo los tenía en la memoria. Y bueno, ahí me di cuenta que en realidad no es que la persona mienta, sino que los hechos se recuerdan efectivamente de manera diferente, los acentos son diferentes. Y a propósito de eso, recuerdo un libro que se publicó en Alemania ya en 1996, porque en Alemania enfrentaron este tema, la memoria, los testimonios, hace ya más años atrás que nosotros aquí en Chile o en el Cono Sur en general, por la historia traumática que ellos vivieron también. Este libro se llama justamente La legitimidad del recuerdo, porque se ponía en duda la legitimidad del recuerdo. Y hay un artículo en que la autora, el artículo tiene como título El relato oral, o sea, lo que nosotros llamamos testimonio. Y parte diciendo que el relato oral no transmite hechos, transmite el recuerdo de hechos. Bueno, igual en general el libro sí legitima la memoria y el recuerdo, digamos, la memoria como fuente también de la historia. Pero ha sido un tema controversial. Y un caso anecdótico para seguir graficando, trabajando en el mismo libro, revisé los testimonios contenidos en el expediente solicitud de declaratoria de monumento histórico de la ex cárcel de Isla Teja, lo que se logró en el año 2018. En este expediente hay muchos testimonios de especialmente compañeros detenidos en el periodo 73-76, testimonios que fueron recogidos por alumnos de la Escuela de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral, alumnos del profesor Robinson Silva, de quien obtuvimos muchísima ayuda para la elaboración de este expediente. Bueno, uno de los temas que yo quería investigar, ver, era la relación entre prisioneros políticos y presos comunes, porque estaban juntos en esa cárcel. Y ahí me di cuenta que en varios testimonios se aludía a un preso común que tenía el apodo del Paquete Vela y que era uno que tenía mucha autoridad sobre los demás presos comunes, lo que es típico de los presos comunes, o sea, que hay jerarquías muy marcadas. Y este Paquete Vela apoyó a los presos políticos. Y en un testimonio se decía que él tenía esa autoridad porque había sido un muy hábil ladrón de joyas. En cambio, otro testimonio decía que él había sido un múltiple homicida que tenía varios asesinatos a su haber, incluso de un gendarme. Entonces yo comentando esto con un tercer compañero de ese periodo, él me dijo, mira, a lo mejor los dos tienen razón. ¿Cómo? Sí, es que los presos comunes además tienen la característica de que van cambiando su propia historia de acuerdo a quién se la cuentan. Entonces a lo mejor cuando se la contó un médico,
Bueno, él era un hábil ladrón de joyas, pero al hablar con un trabajador de la construcción, él era un múltiple homicida. Bueno, pero a partir de ahí, en realidad yo empecé a analizar qué es lo que me interesa. ¿Qué es lo que interesa en este caso? Lo que interesa es que había un preso común que tenía autoridad sobre los demás, que apoyó a los presos políticos, lo que tuvo una importancia grande porque no fue fácil la convivencia con los presos comunes. Entonces, con esta conclusión más general, pasamos del testimonio individual a la memoria social, a lo que se ha llamado como memoria social. O sea, algo que caracteriza al grupo, que comparte el grupo. La memoria colectiva, la memoria compartida por un determinado grupo. Y que por supuesto no se refiere solo a la relación con los presos comunes, sino que en general los acentos que ellos ponían en cuanto a las experiencias en la vida en prisión, la represión, la afectación también de los familiares, todos los temas relacionados con la prisión política, pero también eran compartidos los recuerdos, los acentos puestos en los recuerdos del periodo previo, del periodo en que ellos habían sido miembros activos con responsabilidades en el gobierno popular o adherentes del ideario del gobierno de Allende. Entonces, esta memoria social, podríamos decir, es lo que Elizabeth Gelin, importante investigadora argentina, la que seguramente más ha estudiado el tema de la memoria, ella dice: toda memoria es una reconstrucción más que un recuerdo. A esta memoria que interpreta, que da sentido a una experiencia compartida, Steve Stern la denomina memoria emblemática. Steve Stern es un investigador de Estados Unidos que estudió mucho la memoria en Chile, y él distingue esta memoria emblemática y diferentes memorias emblemáticas, porque obviamente no hay una sola, menos en una sociedad que sufrió una ruptura tan fuerte, tan traumática como en Chile. Siempre hay diferentes memorias, de acuerdo al grupo social, cultural al cual yo pertenecí, al cual yo pertenezco, al cual cada uno pertenece. Pero después de rupturas tan profundas, obviamente hay memorias que, debemos decir, son antagónicas, absolutamente diferentes y contrarias. Está la memoria de los que cometieron el golpe cívico-militar y que se denominaron a sí mismos como salvadores de la patria, se siguen comprendiendo hasta el día de hoy como eso, y la memoria de los que fueron perseguidos y estigmatizados como enemigos de la patria. No me voy a referir a las otras memorias emblemáticas de Stern porque me extendería mucho. ¿Y qué es lo que ha marcado la realidad aquí en Chile? Bueno, sabemos que el término de la dictadura formal se dio a través de un pacto entre los partidos de la Concertación, partidos por la democracia, la derecha que había formado, los civiles que habían formado parte del gobierno cívico-militar y los propios militares. Entonces, una vez que se estableció el gobierno, que triunfó el candidato en las elecciones, ganó el candidato de la Concertación, Patricio Aylwin, obviamente iba a haber un conflicto entre estas dos memorias, estos dos grupos. Entonces se optó por silenciar, ocultar, reprimir la memoria de los que habían
los que habían sido reprimidos, los que habían compartido el ideario de Allende. En la historia oficial eso quedó fuera de los libros de historia y sencillamente no era tema. Es verdad que hubo una Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, donde se reconocieron los crímenes, las graves violaciones a los derechos humanos que se habían cometido, desaparición forzada, ejecuciones sumarias, muertos en tortura. Es verdad que tenemos un museo de la memoria, pero ¿qué caracteriza este museo de la memoria? Que ahí nos encontramos con víctimas sin un relato, son solamente víctimas, pero se explica por qué. No se habla de su función previa, por qué fueron asesinados, por qué se produjo el golpe cívico-militar. Yo recuerdo que una vez que recibí una visita de amigos argentinos y fuimos al Museo de la Memoria, ellos me decían, pero aquí, ¿dónde está Kissinger? ¿Dónde está la injerencia de Estados Unidos? No, no hay nada de eso. Son simplemente víctimas. Bueno, hoy ya se sabe bastante sobre la represión, pero no sobre el gobierno de Allende. Recién estamos rescatando lo que fue el gobierno de Allende, lo que fue la utopía de ese periodo, y tampoco sobre los orígenes, las causas del golpe cívico-militar. Por eso yo traté en el libro que hice de alguna manera de recogerlo, porque, o sea, recoger el proceso histórico. Porque a mi modo de ver, y aquí paso al tercer término, de educación, yo creo que la principal tarea de la educación en este ámbito o en todo ámbito es hacer reflexionar. Yo creo que lo que debemos lograr a través, por ejemplo, de una visita guiada, de lo que les pongamos a los jóvenes, es que ellos mismos reflexionen sobre lo que sucedió, por qué sucedió, que pregunten, que cuestionen, porque es fundamental que comprendan, es comprender el pasado reciente para comprender el presente y también para darse cuenta que tiene que ver con su propio presente. Yo estoy convencida de que no basta con lo que hemos exigido siempre, verdad, justicia, reparación. Yo estoy convencida que aunque hubiese verdad, justicia y reparación plena para todos a los que les fueron violados los derechos humanos, si al mismo tiempo no hay justicia social, no logramos una sociedad diferente en que se respeten los derechos de todos, va a seguir habiendo estallidos sociales como el que se produjo en octubre del 19 y va a seguir habiendo represión. Entonces lo que tenemos que lograr es transmitir de alguna manera, pienso yo, los procesos sociales, comprender los porqué de los hechos. En cuanto al sitio de memoria de Valdivia, no sé si me quedan unos minutitos, puedo mostrar las imágenes para los que no lo conozcan. Es muy reciente, fue reconocido recién en el año 2018. La cárcel misma, ese es el recinto penitenciario que fue construido en 1973 bajo el gobierno de la Unidad Popular para hacer un recinto carcelario diferente en que se respete la dignidad, incluso de los que habían delinquido, y se propendía además a su reinserción social y laboral. El emplazamiento es maravilloso, junto al río Cruce,
En el tiempo en que se construyó la isla Teja estaba poco poblada, pero hoy hay muchas poblaciones cercanas y está unida a Valdivia, o sea, forma parte de Valdivia a través de un puente. O sea, la isla Teja, para los que no conocen Valdivia, Chile, no es algo como Alcatraz, sino que es parte de la ciudad en la práctica. La siguiente, el edificio, Carolina, es el edificio más emblemático de 4 pisos. La historia de esta cárcel también es muy corta, mucho más corta que la de Valparaíso, de la que supimos ayer, porque, como digo, fue construida en el tiempo de Allende, inaugurada en julio del 73, con la asistencia de autoridades civiles locales, como es habitual, entre ellos el alcalde de la ciudad, Luis Díaz. Pero pocos meses después, en septiembre, vino el golpe y algunas de esas mismas autoridades volvieron a ese recinto, pero ahora como prisioneros políticos. La cárcel funcionó como tal hasta 2007. Luego fueron trasladados los reos a un recinto nuevo, pero actualmente, permaneció ahí el Gendarmería con algunos departamentos, como por ejemplo para la reclusión nocturna. Lo que vemos ahí es el edificio central emblemático de 4 pisos que albergaba la celda de la población masculina. Actualmente esos edificios están en ruinas, también el de la imagen que sigue, que era un inmenso taller muy grande donde podían aprender oficios y donde también funcionaban las carretas en que se agrupaban tanto los presos comunes como los presos políticos cuando los hubo ahí. Es decir, los grupos que forman de 10 a 12 personas para compartir el desayuno, el almuerzo, la once, conversar. A eso en Chile se denominan, ellos mismos lo denominan las carretas. Además de estos edificios antiguos que fueron desmantelados, hay algunos que se conservan y, como digo, ahí hasta el día de hoy funcionan dependencias de gendarmería. Hay un centro de educación y trabajo donde algunos reos comunes pueden aprender un oficio o estudiar. Es decir, de alguna manera, actualmente cumple la función con la que había sido creada, pero solo para un grupo seleccionado de presos, no para todas. Y bueno, una cierta dificultad que nos crea esto, el que siga Gendarmería ahí, es que toda actividad que realizamos debe ser coordinada con Gendarmería. Pero en general no hemos tenido problemas para hacerlo y consideramos que sigue siendo importante realizar actividades en este lugar, porque aunque estén en ruinas los edificios más significativos para los que fueron prisioneros políticos ahí, el edificio 4 pisos, el edificio de los talleres, la sección de mujeres se ha conservado, pero está muy cambiada. Bueno, aunque estén cambiados o en ruinas, son el soporte material de los recuerdos, son los que nos permiten transmitir las memorias ligadas a estos sitios y por tanto cumplen una función importante. Y nuestra idea, aunque hemos debido suspender las visitas guiadas, esperamos poder volver a retomarla. Pero quisiera agregar que en realidad nosotros mismos, como todo esto es tan nuevo, recién empezamos en el 2018, 2019, nosotros mismos estamos aprendiendo y estamos tratando de
aportar a la memoria, por ejemplo, con el libro, está la tapa en la diapositiva siguiente, este libro que ya fue mencionado, Memoria de la prisión política en Valdivia, del 73 al 91, que también esperamos, el objetivo de este libro y de algunos cuadernillos que queremos publicar es contribuir a la reflexión sobre nuestro pasado presente, pasado reciente, sobre el presente, el futuro al que aspiramos y a qué peligro, frente a qué peligro debemos estar alerta si queremos construir un pasado mejor. En este momento tenemos la Convención Constitucional, de la que todos esperamos que salga una constitución que realmente garantice un país con mayor justicia social, pero ya la derecha está comenzando con sus ataques, está especialmente ataques, por ejemplo, contra a través de redes virtuales, redes sociales, contra la presidenta de la comisión, que es mujer, que es de la etnia mapuche. Entonces, ya se están empezando a organizar fuerzas que sabemos que su aspiración es impedir una constitución que nos permita un Chile diferente. Por eso pienso es importante transmitir la historia, es importante estar alerta. Con eso quisiera terminar. Gracias. Muchas gracias, Beatriz, por tu reflexión desde la reflexión en torno al testimonio, cómo se va mezclando también la experiencia propia, ¿cierto?, en esa memoria común, y de alguna manera cómo se va conllevando proyectos de futuro en la vuelta, ¿cierto?, a espacios que tienen esa significación, tanto como mencionaba en su propia historia personal, como así también compartida con otros. Creo súper interesante que puedan revisar a posterior la página web que ya está funcionando de parte de la agrupación, ¿cierto?, que está llevando el trabajo en este sitio, que podríamos decir que se encuentra en una museografía en tránsito, ahí levantando el proyecto de buscar, ¿cierto?, consolidar ciertas interpretaciones que busquen esa reflexión. Así que lo voy a dejar acá en el chat para que a posterior lo puedan revisar. Gracias, Beatriz. Y dentro de nuestros expositores, ¿cierto?, nos queda finalmente presentar, y no por menor, ¿cierto?, a nuestro invitado internacional, que estamos muy contentos y contentas que nos está acompañando hoy día, ansiosos, ¿cierto?, de conocer la experiencia del área de pedagogía de la memoria, ¿cierto?, que ya es interesante que se denomine como pedagogía de la memoria dentro de un espacio, ¿cierto?, como puede ser un sitio o un sitio de memoria o de conciencia también, como lo mencionaba Luis Alegría. Bueno, en el caso, ¿cierto?, de nuestro último invitado, Matías Capra, quien es profesor y licenciado en comunicación social, y como decía, trabaja en el área de pedagogía de la memoria en el espacio para la memoria La Perla, Córdoba, Argentina. Con esto dejo a Matías para que nos pueda presentar, ¿cierto?, su exposición dentro del marco de esta mesa de trabajo orientada a los sitios de memoria, pensado desde un enfoque de derechos humanos, ¿cierto?, y desde esta bajada a la promoción y defensa de los sitios de memoria. Bueno, gracias Carolina, buenas tardes. Bueno, lo dije hace un rato, pero agradecer, la verdad que siempre es un hermoso momento compartir con colegas, con compañeros, con compañeras. Bueno, un poco venía escuchando, ¿no? Aprendiendo, pensando, tratando de ir asociando también lo que planteaba Luis, lo que planteaba Beatriz con respecto a, digo esto, ¿no? Seguir pensando, reflexionando en el campo y en ese cruce de la historia, la memoria y un poco lo que nos toca como trabajo, como tarea también. Bueno, yo, como bien decías Carolina, en realidad
yo soy profesor, digamos, porque trabajo de profesor, pero mi acercamiento, digamos, a la cuestión de derechos humanos desde la educación es por mi profesión de maestro, en realidad, ¿no? De maestro de primaria, se dice acá, o sea, de la escuela inicial. Y siempre como una preocupación desde el aula, desde el trabajo cotidiano, digamos, con niños y niñas, se me planteó, digamos, fuertemente, como desde estoy hablando de principios del año 2000, la cuestión de la efeméride, ¿no? La efeméride que en el caso de la Argentina, el 24 de marzo del 76, ¿no? El golpe de Estado cívico-militar, y que hasta el 2006, en que se instituyó, digamos, como un feriado nacional, no era una efeméride muy trabajada en las aulas. Y eso me fue motivando, me fue acercando y me fue como juntando algunas cuestiones que yo venía desarrollando más en términos de militancia. Y fue así como me acerqué, digamos, y fuimos construyendo equipos de formación entre docentes, colegas, y cuando desde el año 2008, 2009 empiezan a funcionar en Córdoba los espacios de memoria, en el caso particular de La Perla, la apertura al público, digamos, el funcionamiento del espacio de memoria así tal como más o menos los conocemos hoy, digo, por todo lo que hemos hecho ahí, fue el 24 de marzo de 2009. Una breve reseña, digamos, La Perla fue un centro clandestino por la magnitud de las acciones en torno a la violación sistemática de derechos humanos realizadas ahí. Se lo considera, digamos, como el ex centro clandestino más grande del interior del país. Digo, tiene La Perla un número de desaparecidos y de uso, digamos, de ese espacio como un lugar de ejercicio bien claro del terrorismo de Estado, un paralelismo, digamos, muy fuerte con lo que es la ESMA, lo que fue Campo de Mayo en Provincia de Buenos Aires, cuando pude conocer las historias de Chile. Digo, se emparenta mucho a Villa Grimaldi, digamos, ¿no? Un lugar cercano a la ciudad, pero alejado. En ese momento Grimaldi o La Perla también está a unos 12 kilómetros de la ciudad de Córdoba, dentro de un predio militar muy grande que tiene unas 16.000 hectáreas. Digo, en eso también veía las imágenes recién que mostraba Beatriz, y veía como un espacio similar, digamos, en aquel momento. La Perla fue un lugar que principalmente coordinaba o manejaba el ejército argentino, y por el que el cálculo que hace la justicia en relación y en determinación de ciertos testimonios, hubo entre 2.200 y 2.500 personas secuestradas, de las cuales más del 90% hoy están desaparecidas. Entonces, cuando en el año 2009 yo empiezo a trabajar en el área, en ese momento se llamaba área de educación, nos encontramos primero con una idea muy interesante de parte de la planificación de la institución, de considerar que había áreas que se iban a dedicar a trabajar sobre la investigación del lugar, áreas que iban a trabajar sobre el mantenimiento del lugar. ¿Sí? Se determinó que algunos lugares, espacios, había que conservarlos, ¿sí? Así tal como estaban. Esa conservación tenía que ver principalmente también con el desarrollo de la justicia. En ese momento se estaba desarrollando un juicio y se preveía que iba a haber más juicios. De hecho, ya hemos tenido varios juicios que involucran, digamos, a víctimas del terrorismo de Estado, que son víctimas de La Perla.
digo que se haya pensado ya en la planificación, como en el diseño institucional, en tener un área de educación en ese momento, ya era una cuestión interesante, ¿no? Esto de pensar que finalmente este es un espacio, o se pensaba en un espacio que iba a tener como una actividad principal, sobre todo en ese momento se piensa en relación a, bueno, va a haber gente que quiere venir a este lugar. Las principales demandas, La Perla se entrega en el año 2007, el presidente Néstor Kirchner entrega ese predio por ser un predio nacional a la Comisión Provincial de la Memoria de Córdoba, y entre 2007 y 2009 se arreglan los edificios, se definen algunas cuestiones del proyecto institucional, y ya existían demandas de escuelas, principalmente de escuelas secundarias, de ir a conocer La Perla. Entonces, ya como con cierta atención a esa demanda, se piensa un área de educación, ¿no? Que se encargue como de esto. Yo me acuerdo muy bien que un poco cuando llegamos porque entramos 2 personas a trabajar con una compañera, bueno, un poco fue como la tarea principal que nos dieron es, bueno, piensen cómo van a hacer porque las escuelas van a venir, ya van a venir. Y bueno, ¿con qué nos encontramos? ¿No? Porque, y juntando un poco esto como hizo Beatriz, digamos, en relación a las temáticas que nos invitaron a pensar, a contar, etcétera, ¿no? Lo que nos encontramos principalmente fue con testimonios. O sea, lo que teníamos era el edificio, ¿sí? La estructura física, y testimonios de sobrevivientes de La Perla, que son muy pocas personas, testimonios que habían sido brindados en distintos periodos de tiempo y en distintos lugares y con distintas intencionalidades, digamos, ¿no? Desde, testimonios que provenían más del ámbito judicial, del juicio de las juntas del 84 en la Argentina, del 85, perdón, de testimonios ante periodistas, de algún libro que habían escrito algunas de las personas que sobrevivieron en La Perla y que estaban en el exilio, de algunos testimonios que habían dado también sobrevivientes frente a organismos de derechos humanos, ante la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas en Argentina, con ADEP. Teníamos un conjunto de testimonios que habían sido trabajados por el área de investigación, con los que contábamos con la autorización de las personas que habían dado esos testimonios, a que esos testimonios sean públicos. Tuvieron la oportunidad de también revisarlos antes de eso, y lo que teníamos entonces era un conjunto de 54 testimonios, párrafos, que de alguna forma contaban, testimoniaban desde su experiencia personal, como decía Beatriz hace un rato, lo que recordaban de ciertos lugares de La Perla, ¿no? Un conjunto de testimonios, estos 54 testimonios, que hablan de los lugares en donde habitaron, digamos, mientras estuvieron secuestrados y secuestradas, ¿no? La cuadra, como la gran celda, la sala de tortura, los galpones, veía recién la foto también que mostraba Beatriz, los grandes galpones, que también estaban en un lugar como La Perla, los baños, testimonios sobre los baños. Entonces, un cúmulo de testimonios, que en algunos casos son testimonios como muy generales, o se tratan de hacer una mirada general de lo que pasaba ahí, y muchos de los testimonios son recuerdos personales. Bueno, eso fue como lo que encontramos para empezar a trabajar, ¿no? Como esa materia prima, podríamos pensar. Y el desafío en ese caso fue, primero, pensar como localizar, contextualizar esos testimonios. ¿Quiénes los vieron? ¿Cuándo? ¿Cómo? Esto que conté hace un rato. Y tratar de buscar, construir un relato común. Algo que nos pueda servir tomando ciertas regularidades de lo que se iba contando para construir un relato
del funcionamiento de la Perla como centro clandestino, que era lo que íbamos a empezar a pensar, a transmitir, digamos, en un recorrido, no solo lo nombramos como recorrido educativo, ¿sí? a los recorridos que hacemos principalmente con jóvenes, pero digo, con escuelas, sindicatos, partidos políticos, clubes de fútbol, etcétera, digo, la diversidad de grupos que van a hacer un recorrido por la Perla. Atendiendo, digo, intentando construir como ese relato común, atendiendo a esto que también nombraba Beatriz, que me gustaba, esta idea de los acentos, ¿no? Esta idea de las particularidades, de las historias personales que hacen a ese relato común, a esa memoria común, pero que se destacan por ciertas cuestiones. Entonces, nuestros primeros recorridos educativos tenían como una fuerte impronta en relación a qué pasó acá, cómo funcionaba este lugar y cuáles son los testimonios, rescatando en ese recorrido, en ese diálogo que íbamos construyendo con los grupos que visitan el lugar, algunos de esos testimonios. En algunos casos, al azar, digamos, son estos testimonios, disculpen, físicamente se presentan en la Perla como una postal, ¿sí? Una postal que de un lado está escrito el testimonio y del otro lado la postal tiene una imagen del funcionamiento, pero del espacio de memoria. Entonces encontramos de un lado un testimonio y del otro lado una imagen, por ejemplo, de un recital, por ejemplo, de una murga tocando, por ejemplo, de un acto con organismos de derechos humanos, una madre de Plaza de Mayo, digo, encontramos distintas representaciones fotográficas del funcionamiento del espacio de memoria. Pero el texto escrito refiere a la memoria sobre el centro clandestino, ¿no? Postales de memorias. Y digo, a veces nos pasaba, lo usábamos aleatoriamente, digamos, azarosamente. Las personas que cuando llegan al recorrido por el lugar se encuentran con estas tarjetas, están disponibles, las podés tomar, leer, llevártelas de recuerdo, etcétera, y a veces tomábamos alguna al azar. Pero también nos fuimos dando cuenta también que había ciertos testimonios que tenían como, que cobraban mayor sentido en relación a el grupo que hacía el recorrido, ¿no? Digo, tomar el testimonio a veces de mujeres, tomar el testimonio, algunos testimonios que hacían referencia a ciertas cuestiones que tenían que ver, por ejemplo, con el mundo del trabajo para los sindicatos. Entonces tomamos el testimonio ahí por ahí de un compañero o compañera que decía, bueno, que contaba el momento previo del secuestro, ¿sí? O el momento de estar secuestrado, secuestrada y reconocer otros compañeros o compañeras y hacer referencia al mundo del trabajo, digamos, el sindicato, la fábrica, la empresa. Entonces empezamos a trabajar como más puntualmente algunos testimonios. Me parece, me quedó resonando eso que decía Beatriz también sobre memoria emblemática, ¿no? Como para seguir profundizando, me parece que de alguna forma, quizás con otros nombres, pero yo lo que he visto es que, digo, los sitios de memoria, los espacios de memoria, hemos construido, hemos trabajado eso, no en soledad, digamos, ¿no? En general con las personas que sobrevivieron, con los organismos de derechos humanos, con profesores de historia, etcétera. Pensaba en esto que cuando empezamos a desarrollar, ya no solo pensar en cómo hacer un recorrido ahí, cuál es el relato que queremos construir, cuáles son las preguntas que queremos también construir, un poco cuál es el diálogo, el marco que nos fuimos dando cuenta a medida de que íbamos teniendo como esta práctica de que era muy necesario contextualizar el momento del golpe de Estado, pero no solamente el momento del golpe de Estado del 76 en Argentina, sino los momentos previos, no solamente del espacio físico donde se montó el centro clandestino de la Perla, sino de todo Córdoba, digamos, y de la Argentina también. Entonces fuimos construyendo una línea de tiempo, ¿sí?, que va desde antes del 76 y que llega hasta el presente, para ir trabajando esta idea de que siempre que ingresamos a un espacio así, ingresamos desde el presente con lo que nos está pasando hoy,
y en todo caso ese recorrido hacia nuestro pasado que nos constituye como sociedad siempre se está poniendo en tensión y resignificando desde ese presente, ¿no? De las preguntas, de las concepciones, desde las discusiones que podemos plantear hoy en relación a eso. Y ya voy cerrando. Nos fuimos de a poco, digo, animando también a pensar en que esto se podía construir y se podía constituir como una pedagogía de la memoria, ¿no? Tomando algunos compañeros y compañeras que habían hecho algunos trabajos también, etcétera, y pudiendo pensarnos en cómo nos inscribíamos en una pedagogía desde estas prácticas, desde las reflexiones sobre la práctica que veníamos realizando cotidianamente. Y ahí, bueno, digo, como para comentar, digamos, y plantear, siempre son más probablemente las preguntas que nos hacemos en relación a, bueno, ¿qué es lo que pasa ahí? Primero nos empezamos preguntando si era un espacio de memoria, un ex centro clandestino, un lugar para aprender y enseñar, ¿no? Digo, nos hicimos esa pregunta y tuvimos que resolver, digamos, un poco también como apostando a que sí lo era y empezando a mostrar y a constituir reflexiones, teorías, supongamos, si es posible que la nombremos así, sobre que ahí se daba un ejercicio, ¿no?, educativo. Y ahí aparecieron concepciones que tienen que ver básicamente con la educación popular, con las trayectorias que ya teníamos algunos y algunas en relación a eso, y en esta constitución de una mirada sobre las personas que recorren el lugar, una mirada que intenta incidir fuertemente en la reflexión, como también decíamos, la reflexión con una fuerte impronta en pensarnos, reflexionar, preguntarnos como sujetos históricos, ¿no? Y sujetos históricos. Digo esto porque nos parecía que era muy interesante poder trabajar no solo desde la historia, digamos, sino de esas memorias, de cómo las memorias nos tensionan muchas veces la historia, pero que son las que también, y en La Perla nosotros vemos muy fuerte y muy claro en ese ejercicio de diálogo, que son las que nos tensionan el presente, ¿sí? Nos tensionan y nos permiten, en todo caso, preguntarnos y reconocernos inscriptos y escribiendo esa historia que de alguna forma estamos conociendo cuando vamos a un lugar histórico y que se constituye como un legado en algún sentido, pero un legado que hay que sostener, reconstruir en relación, por ejemplo, digo, un lugar que fue claramente un espacio donde se violan sistemáticamente los derechos humanos. Bueno, hoy no solamente conocer esa historia, reconocer lo que pasó ahí, sino también pensar en qué pasa hoy con los derechos humanos y qué hacemos hoy, qué estamos haciendo hoy como sujetos activos, constructores también de la realidad y de lo que podemos ejercer en términos de demanda, sostenimiento en relación a los derechos humanos. Entonces, ya para cerrar, digamos, porque se me venían un montón de ideas también con lo que planteaba Luis en relación a, por ejemplo, esto de, bueno, cómo se piensan las víctimas, ¿no? Y creo que todos quienes trabajamos en espacios de memoria nos ha pasado esta idea de lo difícil que es a veces construir esa figura de la víctima, porque muchas veces se ha tensionado, esto viene por lo menos en Argentina muy claramente de lo que conocemos como la teoría de los dos demonios, estas concepciones de que hay víctimas, que Luis las nombró de otra forma, pero en Argentina aparece esta idea de víctima inocente, víctima culpable, ¿no? Como, bueno, hay víctimas que eran militantes de partidos políticos, de sindicatos, de gremios, etcétera, que parece que, bueno, esas eran las víctimas
como más clásica, digamos, de un terrorismo de Estado en contra de la población civil, pero sobre todo de las personas que estaban activamente participando en política, y los estudiantes secundarios, que hay muchas víctimas en La Perla que eran estudiantes secundarios, de la universidad, como, bueno, pero inocentes, ¿no? La idea de la víctima inocente, que es una idea muy peligrosa, digo, porque suena a justificación, ¿no? A decir, bueno, algunos se lo merecían, digamos, de alguna forma, y otros tuvieron mala suerte. Y contra eso hemos batallado mucho en esto, batallado en los términos del sentido de la disputa por la memoria, ¿no? Y lo seguimos haciendo, digamos, ¿no? O sea, claramente uno podría pensar que en la Argentina, desde los manuales de historia, desde las cátedras, desde las clases, de la misma ley de educación nacional, la teoría de la memoria es algo que no se sostiene más, que claramente se habla de terrorismo de Estado, etcétera, pero los sentidos que se han construido en relación a eso en la sociedad siguen estando presentes, siguen estando muy fuertes. Y eso es uno de los grandes desafíos que tenemos continuamente. Así que, bueno, mucho más interesante que abramos las preguntas, así que, bueno, muchas gracias y quedo atento acá. Muchas gracias, Matías, por tu presentación y por abrirnos esta posibilidad de pensar de lleno, ¿cierto? Declarar dentro de los espacios de memoria áreas de pedagogía de la memoria que no son símiles a las áreas de educación de museos, sino que tienen esa particularidad, toman principios, ¿cierto?, propios de este enfoque educativo y que no se queda digamos, en los derechos humanos incrustados en el pasado, digamos, doloroso, sino que también proyecta sobre el presente experiencias también de violación de derechos humanos que hacen, ¿cierto?, o enrolan a la ciudadanía en esa permanente defensa de la democracia, ¿no? Creo que eso lo hace súper relevante y también, de alguna forma, esta idea de la contextualización como un ejercicio permanente de buscar estos hilos de la memoria que conecten a las nuevas generaciones, ¿no?, con aquello que sucedió, hacen que efectivamente el proceso de aprendizaje sea significativo. Bueno, dicho esto, vamos a agradecer, ¿cierto?, a la y los 3 expositores que nos acompañaron desde esta mesa, quienes desde los distintos campos, ¿cierto?, epistemológicos, experienciales y de gestión de políticas de memoria han dado una panorámica interesante para pensar los sitios de memoria considerando los procesos de patrimonialización, ¿cierto?, categorías centrales, y el valor del testimonio y por sobre todo, ¿cierto?, lo necesario que es pensar estos espacios desde un enfoque de derechos humanos. Dicho esto, vamos a abrir las palabras, ¿cierto?, las preguntas y comentarios que estén ahí de parte del público, que me imagino ha estado atento a las 3 exposiciones y a lo mejor se generan esos cruces, esas sincronías temáticas que hacen levantar preguntas interesantes. Así que dejamos ahí abierto el micrófono. No sé si Marcela o alguien de por ahí había levantado la mano en algún momento. Acá hay una pregunta, no sé si la quieres presentar, Damaso, o la leo. Bueno, la voy a leer. Dice, muchas gracias por sus presentaciones. A partir de las diferentes intervenciones anteriores y las de hoy, me refiero a que se refiere a las de los días que estuvimos ya trabajando, se han problematizado la idea de que los sitios son espacios de encuentro para recordar, hacer y construir. En este sentido y en conformidad con sus experiencias, ¿de qué manera opera el cruce intergeneracional en la experiencia de los sitios para diseñar este espacio de encuentro? Bueno, dice, perdón por no hacerla a través del micrófono, tengo mucho ruido ambiente. Así que ahí está la pregunta extendida para los 3 expositores.
Sigamos el orden quizás de presentación. Sí. Parto yo entonces, abro yo. A ver, claro, la idea es que estos sitios sean espacios de encuentro, recordar, hacer y construir. Yo diría que, bueno, ahí las áreas de educación, un poco lo que decía Beatriz, ¿no es cierto?, el componente educativo, bueno, tenemos a Matías también ahí, ¿no es cierto?, que hace un trabajo educativo espectacular. Diría que los componentes educativos de los sitios de memoria son claves, ¿no?, del ejercicio de esta pedagogía de la memoria, de cómo, ¿no es cierto?, se desarrollan propuestas. Ahora, mi experiencia en Villa Grimaldi, y también parte en el Museo de la Memoria, ¿no?, es como que las lógicas de encuentro hay que generarlas, no se dan de manera espontánea, sino que hay que, y por eso es importante el trabajo que se genera ahí en términos de sistematización, de elaboración y reelaboración, ¿no? De estrategias, de propuestas. O sea, uno no se da de manera espontánea por varios factores, ¿no? Entonces, bueno, a veces puede darse, a veces no, pero yo partiría de la premisa de que no se va a dar de manera espontánea y por tanto a partir de eso es que requiere que yo, ¿no es cierto?, construya una estrategia y una propuesta, ¿no es cierto?, de solo, ejemplo, en Villa Grimaldi, por ejemplo, era clave cuando asistían los cursos con sus profesores. Después de una larga discusión, nosotros entendimos que era clave que los docentes participaran en la visita. Entonces, habían a veces grupos que estaba el grupo de estudiantes y el profesor se alejaba y se iba como un recorrido por su cuenta. No participaba. Y veíamos que los grupos participaban poco. En cambio, cuando el profesor estaba presente, ¿no es cierto?, y participaba. Ahora, una de las complejidades que teníamos es que a veces los docentes hablaban, entonces era tratar de, ¿no es cierto?, que ellos entendieran que podían dar su opinión, pero además, ¿no es cierto?, permitir el espacio para el resto. Mira, hay una cosa en Chile al menos que se da muy fuerte, que nos cuesta decir, mi opinión es una cosa muy sencilla. Es decir, cuando yo estoy frente a un grupo y digo, mi opinión es esta, valido que si esa es mi opinión, otros pueden tener distintas opiniones. Cosas de ese tipo que generábamos nosotros, buscábamos. Y a partir de eso, efectivamente, se generaban espacios de discusión interesantes. Bueno, lo decía, ¿no es cierto?, Matías, también nosotros con algunos materiales, un texto un fragmento de un testimonio que pudieran leer, y a partir de ese fragmento de testimonio después se generaba, ¿no es cierto?, un espacio de diálogo, de conversación. Cosas muy básicas pueden ser, pero que son necesarias, porque lo que no hay que reproducir en los sitios de memoria, yo eso esto sí que lo tengo muy claro, es no hacer la visita clásica de un museo cualquiera, donde un guía habla todo el rato, ¿no es cierto?, y nada más, ¿no? Eso sí que hay que evitarlo a todo costo. Gracias, Luis. Beatriz. Sí, como ya decía, nuestra experiencia educativa es relativamente corta, pero sí la tenemos. Hemos tenido errores, por ejemplo, o sea, no necesariamente porque nosotros lo organizamos así, pero en una oportunidad, por ejemplo, llegaron 3 cursos de un colegio al mismo tiempo. A trabajar con 80 o más niños, disculpen. Pero también una cosa que ha resultado muy bien es que el contacto con los profesores, disculpen, voy a... y que previo a la visita, un miembro de la agrupación de PP y familiares Valdivia vaya al colegio, al liceo y participe en el curso en una hora de historia con el profesor, por ejemplo, y ahí ya se haga como un trabajo previo a la visita misma, con un diálogo. Eso ha dado muy buen resultado. Y también una experiencia positiva es la que se dio en una vez que vino a una capacitación Graciela Rubio de Valparaíso. Ella trabajó con un grupo también de estudiantes y trabajó de manera similar a lo que dice Luis,
con breves testimonios. Entonces había, por ejemplo, un testimonio que era de un médico, de Carlos Villarroel. Entonces a esta niña le llamó mucho la atención que hubiese un médico, prisionero político. Bueno, eso nos demuestra lo poco que se sabe. O sea, cárcel, prisión, es asociada con delincuentes, con otro tipo de gente, no con un médico. Entonces eso te da la posibilidad de explicar con algunos aspectos concretos de lo que sucedió durante el periodo previo a la dictadura, que eran los paros gremiales, paros de médicos también. Y estos médicos que después fueron prisioneros políticos eran fácilmente identificables porque no adherían a los paros, cumplían con su deber ético médico de seguir atendiendo en el hospital a los pacientes. Y bueno, ya sabemos la polarización terrible que se creó en ese tiempo. O sea, era realmente odio de la derecha contra estos médicos. Y después se dieron las denuncias, pero lo más inusitado de que había habido hospitales clandestinos, de transporte de armas en ambulancia y cosas de ese tipo. Entonces, ese testimonio y la pregunta o el desconcierto de la alumna permite explicar en relación a un tema bien concreto un poco del contexto que se dio, o sea, lo que yo aludí antes, el por qué ese médico llegó como prisionero político. Como decía antes también, o sea, nos falta sistematizar mucho, o sea, estamos empezando y mejorar lo que estamos haciendo. Pensamos que es muy útil lo que me parece que también se sale en un folleto de Villa Grimaldi, conversación previa, pero también una conversación posterior, el recorrido y juntarse después para que el grupo que participó pueda preguntar, pueda dialogar, porque generalmente los espacios del recorrido no son muy adecuados para establecer un diálogo. Son espacios chicos, a lo mejor estamos en una celda y los que pueden escuchar al que está hablando son unos pocos solamente. Entonces, es mejor el recorrido y posteriormente un diálogo. O sea, estamos pensando tratar de estructurar ese tipo de sistema, o sea, como de estructura para las visitas. Que la idea es realmente ir mejorando para hacerlo cada vez más efectivo, y para eso nos interesa mucho aprender de todos. He anotado algunas cosas, las que dijo Matías también, de lo que dijo Luis. Todas las experiencias positivas hechas antes nos van a servir a nosotros. Muchas gracias, Beatriz. Matías. Bueno, sí, espero que sirva la experiencia, digamos. Pensaba la pregunta, no, principalmente, lo dije hace un rato, trabajamos con un público joven. Entonces, esta cuestión de lo intergeneracional es una pregunta que tenemos constantemente, ¿no? Digo que arranca con varios años de experiencia, la reflexión, y que ya hace un par de años también hemos consolidado de alguna forma un proceso de trabajo que es el que conlleva a que un grupo realice un recorrido educativo por la Perla. Digo, esto nos hemos tejido, digamos, una estrategia que tiene que ver con hacer una entrevista previa, hablar con quien está a cargo del grupo, que sorprendentemente para nosotros muchas veces son docentes los que motivan, digamos, el viaje, pero nos hemos encontrado con que en un altísimo porcentaje son jóvenes quienes motivaron ese viaje, que son muchas veces los centros de estudiantes, que muchas veces son un grupo que le tocó investigar el tema, entonces le propone al profesor o a la profesora ir a recorrer el lugar, entonces, bueno, gratamente, ¿no?
pero siempre hacemos este trabajo de tener un contacto previo que tiene que ver con sugerencias de materiales previos a la visita, para trabajar en el aula o trabajar con las personas que van a ir, y sobre todo una entrevista que tenga que ver con qué preguntas, con qué intereses viene el grupo, ¿no? Y esto tenemos la posibilidad de que el recorrido educativo que hemos planificado por La Perla es un recorrido muy abierto y que le da mucha importancia y tiene un impronta muy grande a esto que decía Luis, de construir un espacio de diálogo, un espacio de confianza, un espacio en donde los jóvenes se sientan libres de dar su opinión, como dijo Luis, y nosotros que trabajamos ahí también nos posicionamos mucho desde ese lugar, ¿sí? Digo, como ejemplo, muchas veces nos hemos encontrado con discusiones que tienen que ver con la política actual, ¿no?, de la Argentina. Digo, tuvimos hasta hace poco un presidente que, si uno tuviera que caraturarlo, diríamos que era un negacionista del golpe de Estado, ¿no? Hizo varias veces referencia, bueno, fue una guerra, no sé mucho de eso, etcétera. Entonces, estas opiniones muchas veces aparecen y están en los grupos, y nosotros desde el posicionamiento pedagógico invitamos a que se transparenten, a que las puedan comentar. Digo, esto tiene que ver con, desde el primer minuto que llegan a La Perla, les contamos que es un espacio público, que se gestiona a través del gobierno provincial de Córdoba, y que, como todo espacio público, es un espacio en donde todas las personas que lo transitamos podemos dar nuestra opinión. Y que, si bien lo que vamos a hacer es recorrer el lugar y trabajar sobre la historia de ese lugar, y hay algunas cuestiones que les vamos a ir contando y vamos a ir viendo y vamos a ir descubriendo de distintas formas, que están materializadas también, digo, desde las postales hasta carteles, videos, etcétera, que tienen que ver con la investigación judicial, etcétera. Esto está atravesado por lo que pensamos hoy y lo que nos pasa a cada persona, y realmente siempre hicimos que las docentes y los docentes que iban participen de los recorridos, y muchas veces, como dice Luis, en La Perla y en todos lados nos pasa que toman mucho protagonismo los docentes, y eso también tiene que ver con que muchas veces esas personas se posicionan como un visitante más, digamos, como una persona más que está interpelada por ese lugar y que quizás nunca tuvo en su formación docente ni en su trayectoria como ciudadano o ciudadana la posibilidad de ir. Entonces está tan conmocionada, tan motivada, tan como las otras personas que están ahí. Sí, siempre hacemos un pedido respetuoso, digamos, de que le demos como una centralidad a la opinión de los jóvenes, respetando, marcando como un gran respeto a las diversas opiniones que hay, ¿sí? Marcando también como muy fuerte esta vocación de diálogo en relación a quienes están ahí, con un recorrido que, como decía hace un rato, no es un recorrido cerrado. Entonces realmente no hay una guía ni un guión totalmente constituido, sino que cada recorrido es distinto, y tiene que ver porque la centralidad está en quienes visitan ese lugar y las preguntas y lo que les va pasando en ese momento, ¿no? También, como prestar la atención, nos pasa mucho con lo emocional, que muchas veces se ve también en lo corporal, digamos, de tener un registro de lo que nos va pasando en ese recorrido, que en La Perla son casi 3 horas, ¿no? No todo el tiempo estamos recorriendo, pero que es una jornada de 3 horas en donde hacemos un momento de sensibilización, después recorremos el lugar y después nos damos un recorrido libre y nos damos la oportunidad también de un espacio de reflexión, preguntas al finalizar, que de alguna forma reemplaza algo que, si ustedes lo pueden hacer, Beatriz, les invito a que lo hagan, que es ese post recorrido, ¿no? Como dejar pasar un tiempo y volver, porque nos hemos dado cuenta, y esto tiene que ver con que hay pibes y pibas que han ido muchas veces a La Perla. Nos encontramos con pibes y pibas que han ido durante 4 años, 1 o 2 veces por año, a distintas actividades, pero que tienen esta idea, y cuando
dicen los jóvenes, dicen, bueno, cuando te cae la ficha, ¿no? Cuando pasa un tiempo y te das cuenta realmente y podés pensar y recordar lo que te pasó ahí, a vos en tu experiencia particular, probablemente la reflexión venga después. Digo, no, muchas veces hemos esperado como respuestas con, bueno, ¿qué les pasó? Cuéntenos, y muchas veces es el silencio la respuesta que hay, y creo que si uno se pone en su lugar, me ha pasado a mí yendo a Grimaldi y yendo a otros lugares, que muchas veces, bueno, es tan impactante lo que te pasó ahí que no tenés una idea muy clara, podés decir algunas cosas o nada, y que tiempo después empezás a producir. Esto nos han contado los profes y las profes, ¿no? Que básicamente es lo que pasa. Entonces, siempre lo estamos pensando en ese lugar como un lugar de encuentro, a tal punto, digo, intergeneracional, que somos conscientes, digo, hoy por hoy, los jóvenes que visitan La Perla, nacieron después del 2001, que es como una marca histórica muy fuerte para la Argentina, digamos, y contarle, ya les estamos relatando o contando o compartiendo cosas, momentos históricos, ya no de un pasado reciente, sino de casi de nuestro pasado reciente, de nosotros como personas, que nos involucran de otra forma, y que siempre estamos con mucha atención en eso, en no centralizarnos de una mirada como adultocéntrica, digamos, sino más bien abrirnos a lo que está pasando y compartir. Y digo, como última cosa rápida, hace varios años que venimos notando fuertemente temáticas que tienen que ver con el bullying, que nosotros por ahí lo nombramos de otra forma, muy fuerte las cuestiones de género, muy fuerte las luchas de distintos movimientos sociales, ¿sí? Que se enlazan con los derechos humanos. Entonces ahí hay algo que en realidad uno podría pensar, bueno, lo que va actualizando y renovando el recorrido por La Perla tiene mucho más que ver con lo que traen para compartir que con lo que nosotros podemos ir reconfigurando. Entonces creo que en esa sinergia se van construyendo cosas súper interesantes en cada recorrido. Esto es así, en cada recorrido. Pero muy importante también la sistematización, porque es lo que nos permitió construir esto, ¿no? Como un proceso, una planificación de cómo vamos pensando ese trabajo cotidiano. Muchas gracias, Matías. Bueno, en virtud del tiempo, nos pasamos harto ahí como de lo que nos había señalado la organización. Muy agradecidos todas y todos por este espacio, ¿cierto? Por algunas de las cosas que cada uno se lleva, a propósito de lo que menciona Matías al final, de volver quizás el próximo año y revisarnos de tanto de las reflexiones que traíamos, lo que nos llevamos, cómo lo articulamos también. Ahí entiendo que la señora Beatriz con don Pedro, que también está acá dentro de este Zoom, están en ese proceso de tránsito, de construir tanto lo que es el guión, materializar distintos espacios que están referenciados con el sitio de memoria, y de alguna forma entiendo que también Matías, con todo lo que fue expresado de esa experiencia, también va a llevar algunas ideas nuevas, ¿cierto?, a La Perla, y por lo tanto estamos todos contribuyendo a este gran tema, ¿cierto?, como mencionaba Luis también, referenciado a no solamente al sitio, sino también a los procesos de patrimonialización que se desarrollan en ellos, y de alguna forma estas orientaciones ciudadanas, ¿no?, que van permitiendo tomar decisiones en el presente, y un presente que sabe que la amenaza sobre la democracia es permanente. Así que muchas gracias a todas y todos, y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Chao, gracias a ti, Carolina. Un gusto conocer a Matías, bueno, Beatriz, a Pedro, así que un gusto. Chao. Chao, muchas gracias. Chao. Eso es bueno. Veo que ahí tiene que ser una joven y memoria de Rosario Pedro. Luis también. Con Sandra Raje te mandó saludos. Un gusto, un saludo a Sandra. Y me queda como compartir también que hay un montón de materiales que hemos producido que les pueden servir, así que a mí primero agradecer a Damaso que hizo el contacto, que por suerte lo hemos encontrado en La Perla, en algunos recorridos. Una vez nos encontramos en la calle de Santiago de Chile con un encuentro mágico realmente.
Y bueno, hay varios materiales, están todos disponibles en la página web, así que después les comparto para que lo puedan hablar, y también tienen mi mail, mi teléfono, así que cuenten conmigo para lo que piensen que puedo dar mi mano. Perfecto. Gracias. Abrazos. Gracias. Ahí vamos a hacer un correo para que nos Gracias. compartamos material y los contactos. Súper. Buenísimo. Bien. Gracias, Marceli. Chao, chao. Muchas gracias, que estén bien. Chao. Chao.